Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias en esta tarde primaveral en Montevideo. Martín, ¿Cómo andas, estás? Nati? ¿Todo bien? Bien. Bienvenidos, bienvenidas. Como decía Natalia, linda tarde en Montevideo, casi veraniega en el sentido de lo que dice el calendario, pero primaveral por las condiciones del tiempo. Y tengo entendido que a resguardo en el Palacio Legislativo, Sí. con mucha actividad en la Cámara de Representantes. Sí, capaz que momentos de calor, ¿no? Sí, también. Dentro de la Cámara, porque la interpelación al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía, transcurre desde las 10 de la mañana. Recordemos que esta interpelación se da por la actuación de la Junta de Transparencia y Ética Pública en el caso del presidente de ACE, Álvaro Danza. El diputado nacionalista y miembro interpelante, Pablo Abdala, acusó a la presidenta del organismo, Ana Ferraris, de manipular información para terminar resolviendo que no era incompatible su cargo como presidente de ACE y su trabajo en instituciones de salud privada. ¿Qué dijo en sala el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía? Dijo que no ocurrió que la resolución de la JUTEP haya estado condicionada por presiones ejercidas desde el Poder Ejecutivo. O sea que negó eso que había sido dado a entender por Abdala, el diputado interpelante, y también dijo que los votos discordantes son normales, más allá de la correlación partidaria en el directorio de un organismo como la JUTEP, y de que justamente esto puede ocurrir sin que deba ser visto como un problema en términos políticos. Bien, este es uno de los grandes temas, por supuesto que tendremos el desarrollo, pero hay mucho más. Vamos a repasar los titulares. El 53% de los casos de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en Uruguay involucró entornos digitales en alguna etapa del proceso, según un estudio realizado por la Facultad de Psicología para el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia. El informe jurídico que el gobierno solicitó a la catedrática de Derecho Administrativo, Cristina Vázquez, sobre el contrato firmado con Cardama, establece que la garantía de fiel cumplimiento es una exigencia sustancial y el control de su cumplimiento debe realizarse con igual rigor que los requisitos de solvencia o capacidad. 4 policías se suicidaron en un mes y ya son 14 los que se quitaron la vida en lo que va del año. El Sindicato Único de Policías del Uruguay advierte que faltan psiquiatras en el hospital policial y también que el presupuesto es insuficiente para abordar los problemas de salud mental. El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, en convenio con la Intendencia de Montevideo, finalizó la entrega de 36 viviendas en Malvin Norte, destinadas a familias del asentamiento El Progreso, que vivían en zonas inundables. Este viernes en la sala Hugo Balso del Auditorio del Sodre se realizará la primera edición del Premio de las Artes. Se trata de una nueva iniciativa destinada al reconocimiento de la diversidad y el impacto artístico nacional. El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, se reunió con su par argentino, Javier Milei, y acordaron prioridades en seguridad y crimen organizado. El futuro mandatario trasandino afirmó que la relación entre ambos países será muy buena. El Parlamento Europeo anunció que dio luz verde a las cláusulas de salvaguarda del acuerdo comercial entre Unión Europea y Mercosur y está listo para negociar su diseño final con los países del bloque. Para vernos, la pantalla tradicional de TV Ciudad como siempre y también la web del canal tvciudad.uy, lo mismo con el canal de TV Ciudad en YouTube. Y nos pueden escuchar mediante Uniradio 107.7 en FM Montevideo, área metropolitana, y su web uniradio.edu.uy. Hay contactos prontos, sigue Natalia. Sí, Martín, y vamos en primer término al Parlamento, lo decíamos en la portada, desde las 10 de la mañana se está llevando a cabo esta interpelación al ministro de Educación y Cultura, allí desde el frente o el costado allí del Palacio Legislativo con ese cielo celeste, Diego Martini. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes para todas y todos. Así es esta interpelación que se da, recordemos, por el famoso caso de Andrés Danza, presidente de ACE, a quien se le solicitó la renuncia por obtener más de un cargo que un informe de justamente de la JUTEP, un organismo independiente, definió que no incurría en ninguna falta ni ningún delito, lo que repercutió en esta interpelación o doble interpelación, donde primero se interpeló a la ministra de Salud, Cristina Lusttember, y en este caso a José Carlos Maía como titular del Ministerio de Educación y Cultura, organismo que tiene justamente bajo su tutela la Junta de Transparencia y Ética Pública, que es lo que se está cuestionando aquí. El diputado Pablo Abdala, el miembro interpelante, pidió la renuncia de su directora Ana Ferraris. En breve finalizará esta interpelación y habrá conferencia de prensa de las dos partes.
Bien, y ahora vamos al contacto con Mariana Abreu, que nos cuenta sobre algunos datos que se conocen sobre merenderos y ollas populares. Mariana. ¿Cómo andan, compañeros? Buenas tardes. Sí, un relevamiento de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República cuenta más de 400 iniciativas como ollas y merenderos populares para atender la inseguridad alimentaria. Así que en un ratito vamos a profundizar en este informe de la mano de una de sus autoras. Otro asunto. Les cuento que el senador colorado Andrés Ojeda expresó que la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo podría asumir las potestades que tiene la persona a cargo y comisionado parlamentario para el sistema penitenciario en caso de que siga sin haber acuerdo en el Parlamento para designar justamente a un sucesor de quien hasta hace poco tuviera esa responsabilidad, Juan Miguel Petit. Este problema de la falta de acuerdos, hace pocos días, la semana pasada, lo había visibilizado la senadora Frente Amplista, Betiana Díaz. Hicimos una sesión de comisión bastante rápida para constatar efectivamente que ningún candidato reunía los apoyos y elevamos la comunicación a la Asamblea General y bueno, y a partir de ahora, digamos, se dispara todo lo que es preparar esa Asamblea General. Yo no diría que solo está en la cancha de la Asamblea General hoy, está en el marco de lo que es la negociación política. Una opción a estudiar, y esto es una opinión personal, todavía no lo he validado con los compañeros, es que de repente la función del comisionado pueda estar dentro de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Bien, comenzamos el desarrollo informativo. Les contamos que el 53% de los casos de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en Uruguay involucró entornos digitales en alguna etapa del proceso, utilizando videojuegos en línea o redes sociales para la captación. Así lo establece un estudio de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, hecho en este caso para el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual, Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia, conocido como CONAPES, que analizó los entornos digitales y también la respuesta institucional. La investigación presentada evidencia un cambio en los factores de riesgo. Las niñas y niños menores de 12 años son captados principalmente a través de los videojuegos en línea, utilizando chats para derivar a conversaciones privadas. Los adolescentes de 12 a 18 años inician el contacto a través de las redes sociales, simulando vínculos afectivos, pero luego se trasladan al WhatsApp, donde se consolida el control y las exigencias de contenido sexual. Bueno, en realidad la investigación lo que buscaba era tratar de identificar cómo las cuestiones digitales, los entornos digitales intervienen en las situaciones de explotación sexual, tanto generando modalidades nuevas como reconfigurando, digamos, las modalidades viejas. Este estudio en realidad analiza, por ejemplo, cuáles son las víctimas principales, que son básicamente identificadas por los operadores de primera línea, básicamente mujeres de 13 a 17 años, seguido por el grupo de mujeres de 7 a 12 años. Hay algunas víctimas varones, sobre todo los más grandes también, los de 14 a 17, y eso se comporta de manera muy similar entre lo que es puramente digital y lo que es tradicional. Desde el punto de vista de los agresores, básicamente son varones, pero aparecen muchas mujeres también en el caso de la facilitación de las situaciones de explotación sexual. Y después, con respecto quizás, que es lo importante acá, las nuevas modalidades de explotación, aparecen otro tipo de cosas que antes no existían, como por ejemplo invitaciones a fiestas que son invitaciones efímeras. En esos lugares se encuentran y se dan las situaciones de explotación, cosas que circulan, digamos, en la vida de los adolescentes, absolutamente aparte del mundo adulto. Aparece también un inicio de explotación más temprano, sobre todo vinculado a juegos en línea, donde muchas veces el material que se le pide al niño sexual, obviamente, es retribuido con la propia moneda de los juegos, o recompensa de los juegos, u otro tipo de cosas. Aparece también, y esto es bastante particular de Uruguay, algunas modalidades de secuestro, donde la vinculación empieza en los entornos digitales, pero después se dan situaciones de retención en contra de la voluntad, incluso filmaciones y posterior comercialización del material de abuso filmado en ese tipo de situaciones.
Otro asunto también problemático. 4 policías se suicidaron en un mes y ya son 14 las personas integrantes justamente de ese cuerpo de seguridad público que se quitaron la vida en lo que va del año. El Sindicato Único de Policías del Uruguay advierte que faltan psiquiatras en el hospital policial y también que el presupuesto es insuficiente para abordar los problemas de salud mental. Sindicato venimos participando en lo que es la Comisión de Salud Mental que formó el Ministro del Interior, la cual está la gente de CABID, está la parte de salud mental, el propio Ministerio, la Dirección de la Policía Nacional y los sindicatos que integramos. Esta comisión dio 60 días cuando se formó para elaborar un balance de la situación que se estaba dando en torno a esta materia. Y bueno, se terminó y ahora seguramente en el día de hoy ya se esté entregando este documento a las autoridades para que hagan una evaluación. En realidad, desde los sindicatos hubieron aportes faltantes de psiquiatras en lo que es la parte del hospital policial, psicólogos, los compañeros del interior del país que se atienden en mutualistas privadas. Muchas veces entendemos que no hay un seguimiento por parte de la institución. Y bueno, apunta un poco a eso, al tema de seguir promoviendo y trabajar esto que nos está pasando, esta pandemia silenciosa que tantas veces la ha dicho y parece reiterativo. Para nosotros el compañero que trabaja en las diferentes cárceles del país, sobre todo en las del área metropolitana, es el más sacrificado. Compañeros que vienen muchas veces del norte del país, realizan un régimen de horarios semana por semana, con horarios, ayer hablaba justo con un compañero, 18 horas, 19 horas, por la recarga, porque hay faltante de personal, no es algo que se deba ocultar, es una realidad, y en las condiciones que desempeñan esa labor, ¿no? Basta con ir, recorrer las cárceles, las condiciones de insalubridad son más que notorias, entonces es preocupante y ocupante. Yo entendemos que debe haber incremento de personal inmediato, sabemos que va a llevar un tiempo, pero falta el capital humano. En este sentido, Ricardo González también señaló que el presupuesto destinado para atender la salud mental del funcionariado policial es insuficiente y proponen realizar llamados internos para conseguir más psicólogos. Ahora cambiamos de tema y vamos con uno de nuestros adelantos al inicio de esta edición. El senador Andrés Ojeda del Partido Colorado expresó que la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo debería asumir la función del comisionado parlamentario para el sistema carcelario, cargo que está vacante desde la renuncia de Juan Miguel Petit, en la medida en que no haya consenso político para designar a quien lo reemplace. En diálogo con MBD Noticias, Ojeda también abordó otros asuntos y dijo que le hace ruido que el gobierno pueda rescindir el contrato con Cardama porque entiendo que esto puede exponer al Estado a problemas mayores. A mí me hace bastante ruido esto de la rescisión, te soy franco, sin perjuicio de todo lo que pasa para atrás. Hoy el Uruguay tiene que tomar una decisión que lo va a exponer a una eventual pérdida importante. Ya se pagaron 30 millones de dólares, ¿de acuerdo? Eso ya no lo tenés. No recibiste nada a cambio. Si vos rescindís, todo debería volver al estado previo a la firma del contrato. Ahora, nadie te va a devolver 30 millones de dólares. Al contrario, te van a demandar por la rescisión unilateral. Yo creo que se apuró con la rescisión. Porque pero aparte, no empezó la rescisión. Bueno, pero la anunció. Y eso tiene consecuencias. Ojeda adelantó que tiene una propuesta si se mantiene la falta de consenso para designar un comisionado parlamentario para el sistema carcelario. Una opción a estudiar, y esto es una opinión personal, todavía no lo he validado con los compañeros, es que de repente la función del comisionado pueda estar dentro de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que lo pueda absorber la institución. Yo creo que la hemos fortalecido con personas de mucho porte, ¿verdad? Petit, Mariana Mota, gente de diferentes perfiles, pero que el sistema más o menos, que cada una de partes del sistema respeta. Creo que estaría bueno de repente evaluar que si no nos ponemos de acuerdo en un nombre, pueda estar dentro de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Digo porque es un tema grande, es un tema carcelario, es un tema que aparte ha tenido mucha sensibilidad en los últimos tiempos. Para mí sería interesante. Con Antel Empresas estamos del mismo lado del mostrador. Casi 6 años después del inicio de la pandemia sigue habiendo en este país muchas ollas populares y merenderos populares, tema que abordará Mariana Abreu desde el móvil.
Como adelantábamos, Martín, más de 400 iniciativas de este tipo, de merenderas, de ollas, hay en todo el territorio nacional, según un relevamiento que es el tercero que realiza la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR. Y vamos a profundizar en las características de estas iniciativas con una de las autoras y además coordinadora de este informe, Anabel Rieiro, quien es socióloga. Gracias, Anabel, por estos minutos. Decíamos, después de varios años de pandemia, se siguen sosteniendo varias, más de la mitad, ¿no?, de las ollas y merenderos. ¿Era un problema estructural entonces y no coyuntural? ¿Cómo lo analizaron? Y nosotros pensamos que además de una causa coyuntural que hace que la emergencia sea tan visible como en el 2020 con la pandemia, hay un problema estructural que también los números de inseguridad alimentaria también lo van demostrando, ¿no? Los últimos números de inseguridad dan que se varía, pero muy poco, digamos. Y además las experiencias se van consolidando y van diciendo, bueno, que ven la necesidad, ¿no? Entonces son en el relevamiento relevamos 415, siguen siendo más de 175.000 porciones que se brindan semanalmente con esta organización que en general es comunitaria. Y nosotros decimos que cambió, este tercer relevamiento, digamos, consolida algunas tendencias, como por ejemplo, las grandes protagonistas son las mujeres, fueron al principio, que siempre fueron mayoría, pero se fue consolidando, digamos, los tres relevamientos dan cada vez más porcentaje. Lo que tiene unas características, bien que las encuestas del uso del tiempo en los hogares muestran que las mujeres tienen más tiempo de cuidado, del tiempo de trabajo, digamos, doméstico, y esto también en las tramas comunitarias. También se consolida mayormente en la capital. El primer relevamiento nos daba que el 60% estaban en el interior, hoy da el 63% que está en la capital. Y después también una metamorfosis, digamos, que en muchos casos cambia de olla a merendero o olla y merendero, ¿no? Las iniciativas van como... Esto tiene que ver, digamos, pasando más a merendero, esto tiene que ver por el cansancio también que implica toda la organización comunitaria, pero también la falta de insumos, que es lo que dicen como la principal carencia, digamos, o necesidad que están teniendo. Y también el perfil, que estas iniciativas están mucho más direccionadas a niños y adolescencias. Eso, ¿no? Esto ha cambiado en relación a aquellas 600 del comienzo de la pandemia, entonces en relación al público que que asiste a estas iniciativas. Sí, nosotros lo que vemos es que la mayoría siguen siendo, los organizadores, digamos, siguen siendo la mayoría de origen vecinal y familiar. Hay un aumento de origen familiar y un poquito de descenso, digamos, pero siguen siendo la mayoría, siguen siendo el 58%, o sea, como la gran mayoría. Después, una novedad es que aumentaron las religiosas, el 21% de origen, que esto puede ser también comunitario, pero bueno, con alguna vinculación, digamos, con la religión. Después hay clubes deportivos, centros sociales, pero fue cambiando, se mantiene la mayoría, digamos, que es familiar y comunitario, vecinal. Siempre nos imaginamos las ollas como alguien de los que organizan y los comensales, como que no hay relación. En realidad lo que preguntamos es si los que organizan también a veces comen de las ollas, y la mayoría es que sí, ¿no? Como acá teníamos el 63%, ¿no? El 46% siempre y el 17% a veces si es que hay. Entonces esto hace que esa relación de el que cocina y el que come sea como un poco más variada de lo que solemos imaginarnos con la fila. Y el perfil de los comensales también fue cambiando. Esto es mucho más direccionado a niños y adolescentes. En los merenderos, el 85%, cuando decimos cuál es el perfil prioritario que se atiendan, son niños, el 85% son niños y adolescentes. En las ollas es un poquito más variado. Es igual, la mayoría es niños y adolescentes, el 26%, pero después tenemos familias del barrio, digamos, el 12% trabajadores afrales que no llegan a fin de mes o por momentos también se quedan sin trabajo. El 11%, el perfil prioritario es situación de calle. El 9%, mujeres jefas de hogar solas.
y el 8% jubilados. O sea que todos estos perfiles también coinciden mucho con la crisis de cuidado, ¿no?, de los relevamientos de los que estudian como estas cuestiones. Y también les preguntamos a los comensales si en algún momento también ayudaban a hacer las tareas y el 50% dice que ayuda, lo cual si pensamos que además los comensales prioritarios son los niños, es un gran porcentaje de los niños no deben de ayudar, digamos, tanto como los otros perfiles que aparentemente también ayudan. Así que hay un trabajo ahí, un relacionamiento también que fue cambiando. Y se sumaron más actividades, ¿no? Además de las alimentarias, digamos, me comentabas. Exactamente, se consolida el fenómeno, las redes, digamos, los contactos que tienen barrialmente son mucho más fuertes, ¿no? Ya son como actores barriales reconocidos, no es lo mismo una olla que aparece, digamos, un año y que está, digamos, trabajando 5 años. Entonces, tienen mayor contacto territorial y además diversificaron mucho sus actividades. Esto es muy importante porque la comida, o sea, es una actividad que se mantiene, digamos, pero además hacen el 68% dicen que además de ofrecer la comida, hacen actividades recreativas y culturales, organizan actividades, también el 65% que tienen que ver con campañas de abrigo, ropa. Por otro lado, también entregan alimentos a veces para que las personas puedan cocinar en sus casas, el 35%. Hacen fiestas, festejos barriales, digamos, el 26%, también apoyan escolarmente el 26%, hacen asistencia social como puente, ¿no? Dicen, bueno, cuando una persona llega en búsqueda de comida, muchas veces hay otras problemáticas, ¿no?, como violencia doméstica, entonces hacen como también esa asistencia para que puedan vincularse, digamos, con los servicios existentes. Entonces todo esto abre como una trama y una diversificación de actividades que muchas veces en la pandemia se planteaba trascender la olla y nosotros decimos, bueno, el 93% de las ollas están diciendo hacer otras actividades, o sea que en realidad ya se trasciende las ollas y se consolidan tramas comunitarias que renuevan saberes como colectivos para hacer frente al hambre, ¿no?, que muchas veces al Uruguay en general nos cuesta asumir que como país productor de alimentos tenemos situaciones estructurales de hambre y bueno, y esto demuestra que comunitariamente se enfrenta a esta lucha contra el hambre. Muchas gracias, Anabel, por estos minutos y este informe que de alguna manera da cuenta de cambios y permanencias en relación a estas iniciativas. Muchas gracias, Mariana y resto del equipo. Cambiamos de tema ahora. Les contamos que el Ministerio del Interior ratificó la sanción aplicada a la especialista en violencia de género y también funcionaria ministerial Andrea Tuana por declaraciones vertidas en 2024, o sea, el año pasado, en la que dijo que no había un proyecto estructural y que faltaban políticas. El ministro Carlos Negro confirmó la vigencia de la sanción que fue impuesta en la gestión del exministro Nicolás Martinelli, consistente en separación de cargos sin goce de sueldo. Es la resolución de recurso jerárquico, es una resolución que tiene que resolver el Poder Ejecutivo a nivel de Presidencia. Ya el Poder Ejecutivo a nivel del Ministerio del Interior había mantenido la sanción del doctor Martinelli, introduciendo una leve reducción de 2 meses. Lo que a nosotros nos preocupa es que más allá de que, por supuesto, la continuidad de los equipos jurídicos muchas veces es la misma, los cambios de gobierno, suponíamos que no solo por existir otra sensibilidad, sino también por el hecho subyacente denunciado por Andrea, que no es otra cosa que la intersección entre pobreza infantil y narcotráfico, este gobierno que, por supuesto, traía consigo otra sensibilidad, iba a expresarla también administrativamente de esa forma. Francamente estamos sorprendidos con la resolución de este recurso jerárquico, es decir, el mantenimiento de la sanción impuesta por el doctor Martinelli. O sea, entienden que ella incurrió en una falta. Ellos entienden que incurrió en una falta muy grave por pronunciarse críticamente sobre un estado de situación que es el mismo que publica el Instituto Nacional de Estadística, cuando dice que hay un 32,2% con un margen de 3% de pobreza infantil. Lo que dijo Andrea es eso, con otras palabras, utilizó una metáfora. Dejan a niños en garantía en la boca, en la puerta de la boca de pasta base, pero utilizó una metáfora y forjó una crítica que no es una crítica contra el Ministerio del Interior, eso es lo que prevé la ley 19.315, una crítica a la autoridad porque lo que busca justamente es preservar la subordinación policial. En ningún momento Andrea hizo una crítica directa contra el, en ese entonces, ministro Martinelli, se pronunció con un diagnóstico abstracto, una persona además, Andrea, que es militante social, académica y que por supuesto en su trabajo como directora del Paso enfrenta diariamente situaciones de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes y sobre todo abusos por situaciones endémicas de pobreza, ¿no?
¿Considera que la sanción tiene atado esa primera crítica al ministro Martinelli? Yo creo que la sanción fue tomada como una crítica al ministro Martinelli, aunque es imposible interpretarla así. Basta con relevar literalmente lo que dijo Andrea para darse cuenta que es una crítica al funcionamiento del Estado, pero no del Estado en tanto partido que lo ocupa transitoriamente, sino del Estado como mecanismo de poder. El mismo Estado que hoy en día mantiene, como dije, 32,2% de pobres, el mismo Estado que no puede bajar la tasa de femicidio. Si decir eso es una crítica contra los poderes públicos, y no se puede decir, bueno, formaremos funcionarios públicos que se acostumbrarán a declarar barriendo abajo de la alfombra de los problemas que atañen a todos los uruguayos, ¿no? Presenta UTE, porque en UTE creemos que todo lo que das vuelve. Por eso creamos el Plan Redondo. Ahora Palacio Legislativo, quinta interpelación del año. Diego Martini está por allá para MBD Noticias. Sí, así es, compañeros. Ya se da la conferencia de prensa de la oposición, incluida en este caso por la coalición de gobierno, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente, declarando insatisfactorias las respuestas del ministro José Carlos Maía. Se le formularon 15 preguntas. La oposición, encabezada justamente por el diputado del Partido Nacional, miembro interpelante Pablo Audala, considera que solo se respondieron 11 preguntas. Lo escuchamos. El abuso de funciones, a nuestro juicio, quedó demostrado. Con ello queda demostrado que tenemos un problema institucional planteado, porque sostener a esta mayoría del directorio y particularmente a su presidenta, que nosotros la identificamos como la gran ideóloga, si se quiere, como la autora intelectual de todo esto, no solo autora material, en cuanto que con el otro director de la mayoría votaron las cosas que votaron, bueno, mantenerla o sostenerla en el ejercicio de su función anuncia hacia el futuro un nivel de incertidumbre institucional muy importante con relación a un organismo que tiene una delicada misión, que es ni más ni menos que la de velar por la transparencia y por la ética pública. Y por lo tanto pedimos su renuncia. Por lo tanto, no solo le solicitamos, le reclamamos, por todo lo que vengo de expresar, al Poder Ejecutivo que remueva a la presidenta de la JUTEP de su función por todas las razones que terminamos de mencionar. En esencia, ese es el resultado para nosotros de esta interpelación, que como yo dije hace unos instantes en sala, nos deja sensaciones contradictorias o ambivalentes. Por un lado, la satisfacción del deber cumplido. Los partidos de la oposición que estamos aquí representados cumplimos con nuestra obligación de denunciar estos temas, de ponernos a consideración de la opinión pública, de darles transparencia, porque para eso vivimos en un régimen de libertades y en un Estado de Derecho y en una democracia plena, como lo reivindicamos y lo recordamos ayer en la Asamblea General. Pero por otro lado, por supuesto, la insatisfacción en cuanto a la actitud del Poder Ejecutivo y la preocupación con relación a un problema institucional que está planteado, pero que aspiramos que a partir de nuestras denuncias eventualmente pueda transitarse un camino que permita con el tiempo corregir y enmendar esta situación. Gracias. Bueno, queda muy claro que la JUTEP, responsable de la transparencia y de la ética pública en Uruguay, es conducida con criterios poco transparentes. Su actuación, la forma en que se ha manejado, con desvío de poder, con arbitrariedad, con un manejo personalista de la gestión de la JUTEP, le ha perdido ya todo vestigio de reputación institucional. Está muy claro que se ha actuado de acuerdo al interés de partido y no al interés de la nación. Nosotros, naturalmente, vamos a acompañar la moción que hemos presentado con el Partido Nacional, el Partido Independiente, y lamentamos que el señor ministro, que no tuvo arte ni parte en las decisiones que se adoptaron en el ámbito de la JUTEP, actuando en contra de lo que establecía un asesoramiento jurídico muy claro respecto a la incompatibilidad del doctor Lanza, ha decidido cobijar o amparar esta conducta de la mayoría del directorio de la JUTEP. Yo diría que ha escondido a la JUTEP al no traerla hoy al Parlamento, donde nosotros queríamos exigir respuestas que podrían haber contestado ellos en sala. Aportamos además algunos elementos adicionales respecto a la manera personal y desprolija con que se maneja la presidenta de la JUTEP, responsable del manejo de las declaraciones juradas y de la transparencia de los jerarcas públicos. Lamentablemente esto es así. Se pone en duda cuáles pueden ser las actuaciones o los futuros dictámenes o pronunciamientos de la propia JUTEP. Claramente ha sido todo muy insatisfactorio y el señor ministro
ha optado de alguna manera por renunciar a su obligación principal en la Constitución, que es que se cumpla con la ley, que se cumpla con la normativa, que se cumpla con la Constitución de la República y eventualmente incluso aplicar las sanciones que puedan corresponder. De alguna manera está como diciéndole a los organismos bajo su tutela que él no va a ejercer las funciones disciplinarias de supervisión o vigilando que la Constitución les confiere. Y de alguna manera hasta está como devaluando el ejercicio de la interpelación como instrumento de llamado a la responsabilidad política de los ministros. Bien, allí porque de alguna manera entonces a Gabriel Gurméndez, diputado del Partido Colorado, en esta conferencia de prensa de la oposición en un cuarto intermedio de esta interpelación al ministro de Educación y Cultura. Vamos a cambiar de asunto. Un informe jurídico sobre el contrato con el astillero Cardama que el gobierno le encargó a la catedrática de Derecho Administrativo, Cristina Vázquez, establece que la garantía de fiel cumplimiento es una exigencia sustancial y el control de su cumplimiento debe realizarse con igual rigor que los requisitos de solvencia o capacidad, entre otros. Según el documento, la omisión en la presentación de una garantía de fiel cumplimiento válida puede considerarse un incumplimiento grave en general. Textuales palabras. La gravedad de la situación se agudiza en virtud de las observaciones formuladas en el informe producido por el notario de Madrid, a solicitud del Estado uruguayo, en el que se enumeran diversos aspectos que afectan la validez formal y sustantiva de las copias notariales relacionadas con la garantía presentada por Cardama, en cuanto identifica copias falsificadas y alude a propósito, modus operandi y aviesas intenciones de falsificación. Se destaca además que hubo más de 7 tentativas frustradas por rechazos sucesivos, con comentarios del Banco Central del Uruguay sobre que no se había podido acceder a información financiera ni calificación de riesgo, y advertencias reiteradas de asesores jurídicos externos sobre sus diversas deficiencias. Se subraya que la presentación del documento se realizó vencido largamente el plazo para hacerlo, casi un año después de la firma del contrato. Asimismo, se enfatiza como componente palmario la inexistencia del otorgante, Eurocommerce, en el domicilio indicado, con información de que nunca había funcionado allí, y su disolución según publicación de Gazette Notice, con estados financieros que indican ausencia de actividad económica constatado recientemente. Ante esto y otros componentes, el informe señala que las circunstancias mencionadas ponen de manifiesto una vulneración del principio de buena fe contractual. En los diversos cursos de acción posibles, se plantea la alternativa extrema de renegociar la continuidad del vínculo jurídico en condiciones que permitan superar sus dificultades, por un lado, y de ponerle fin disponiendo su rescisión, por otro, teniendo en cuenta la gravedad del incumplimiento en clave de satisfacción del interés público. La potestad de rescisión unilateral se encuentra consagrada a nivel legal en el artículo 70 del TOCAF, y en el caso la Administración se hallaría legalmente facultada para adoptar este curso de acción, habida cuenta de la relevancia de la omisión de constituir una garantía de fiel cumplimiento válida, con violación de la buena fe contractual, tratándose en particular de un contrato de gran significación económica, celebrado con vistas a la satisfacción de una necesidad de seguridad del espacio marítimo del Estado. Se destaca, además, que en el escenario de rescisión será de aplicación la cláusula 21.2 del contrato, conforme a la cual, en caso de terminación anticipada por incumplimiento del constructor, la propiedad de lo hasta ese momento construido será transferido de pleno derecho al comprador. Seguimos en tema porque la senadora nacionalista Graciela Bianchi presentó 3 pedidos de informes sobre diferentes aspectos vinculados a la estrategia del gobierno en el diferendo con Cardama. En diálogo con MBD Noticias reclamó conocer la denuncia presentada ante Fiscalía y el informe jurídico de la catedrática Cristina Vázquez, que recién veíamos, cuyo accionar consideró falto de transparencia y confuso. Uno dirigido a la Presidencia y otro dirigido al Ministerio de Defensa. La diferencia que hay entre uno y otro es que al Ministerio de Defensa le pedimos quiénes están efectivamente en Vigo, controlando la construcción, y a los dos, a la Presidencia y al Ministerio de Defensa, le preguntamos cuáles son los estudios que fueron contratados nuevamente, ya sea nacional o internacionalmente, porque nadie discutía, ni el Poder Ejecutivo, ni el Presidente, ni Díaz, la importancia de la contratación de Lloyd
para ir informando sobre la calidad de las construcciones. Es una empresa de fines del siglo XIX, inglesa. Bueno, ahora nos enteramos que se contrató otra. Y además se habla de contrataciones jurídicas y técnicas si queremos saber a quiénes, nacionales e internacionales, y el costo. Y le pregunté directamente, porque nos consta que hubo reuniones entre no sé si presidencia, el Poder Ejecutivo, con presencia del presidente de la República en algunas de esas reuniones, que fueron 2 o 3, donde la empresa Cardama, a través del doctor Gonzalo Fernández, hizo 3 ofrecimientos diferentes para sustituir la garantía de fiel cumplimiento del contrato de $4 millones, ¿no? Que está la otra, la de 8. Se ofreció incluso depositar dinero en efectivo. Y lo que tenemos información es que el Poder Ejecutivo no respondió. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional y a pocas horas de ser ungido como nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast realizó su primera visita internacional, en este caso a la República Argentina. Una visita corta de menos de 24 horas, pero muy intensa, que tuvo este mediodía una reunión en la Casa Rosada con el presidente Javier Milei, también con el canciller Pablo Quirno, con el ministro de Economía Caputo, también con la hermana de Milei, secretaria de la presidencia, donde ambos durante 2 horas estuvieron intercambiando algunas ideas y algunos proyectos en común que anunciaron como una agenda bilateral que se va a reforzar y se va a ver ahora impulsada por nuevos bríos a partir de la llegada del dirigente ultraderechista al Palacio de la Moneda. Dicho sea de paso, y entre otras cosas, José Antonio Kast anunció hoy la posibilidad de crear un corredor humanitario para expulsar a todos los ilegales que estén en su país, y además dijo que en caso de una eventual intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, Chile la va a apoyar para sacar al narcodictador Nicolás Maduro, según dijo, de ese país. El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, se reunió este martes en la Casa Rosada con el presidente argentino Javier Milei y anticipó una muy buena relación entre ambos países a niveles que nunca antes se ha visto, y en su corta declaración a los medios explicó que está en un proceso de recorrer algunos países y viendo cómo llevar a Chile buenos ejemplos. Javier Milei felicitó a Kast por su glorioso triunfo electoral del pasado domingo, mientras que la presidencia argentina anunció que pondrán en marcha una hoja de ruta para el trabajo conjunto a partir de marzo en materia de seguridad regional y fronteriza y lucha contra el crimen organizado transnacional, entre otros aspectos. Además, destacó que la primera visita internacional de Kast tras los comicios haya sido a Argentina, da cuenta de la importancia estratégica de la relación bilateral, que ingresará en una etapa de renovado impulso y compromiso frente a los principales desafíos de la agenda común, así como de los asuntos regionales y globales, sostuvo el comunicado. La presidencia argentina anunció que Milei participará de la ceremonia de transmisión del mando presidencial de Chile el próximo 11 de marzo y anticipó su voluntad de avanzar en la construcción y el afianzamiento de una relación fructífera y moderna que potencie el desarrollo económico y la prosperidad de ambos países. Durante su visita a la Casa Rosada, Kast mantuvo también un encuentro con Luis Caputo, ministro de Economía argentino, y el canciller Pablo Quirno, y saludó a Karina Milei, hermana del mandatario y secretaria general de la presidencia. Milei, que fue uno de los primeros líderes en felicitar este domingo a Kast, dijo que se trata de un paso más de la región en defensa de la libertad e instó a trabajar juntos para que América abrace esas ideas. Y en la Unión Europea apuran todos los trámites posibles para lograr llegar a un acuerdo el próximo fin de semana cuando se lleve a cabo la cumbre del Mercosur en Brasil. El Parlamento Europeo votó en estas últimas horas las cláusulas de salvaguardia que están exigiendo algunos países que se oponen tenazmente al acuerdo, particularmente Francia, a partir de lo que entienden va a ser una situación que puede desestabilizar a los agricultores europeos. Dicho sea de paso, hoy Francia tuvo una jornada muy activa por parte de los agricultores que han protestado por la situación que enfrentan de una dermatitis que está afectando su ganado, pero también por este acuerdo del Mercosur. Estas horas van a ser cruciales para que finalmente la Unión Europea se ponga de acuerdo y la intención es que el próximo fin de semana en Foz de Iguazú se firme finalmente este acuerdo.
Tras la votación, los negociadores del Parlamento Europeo se verán este miércoles por la tarde con la presidencia danesa del Consejo para una ronda de negociaciones con el fin de tratar de llegar a un acuerdo sobre la forma final de las cláusulas de salvaguardia bilaterales. Los países de la Unión Europea habían aceptado la propuesta original de Bruselas, que incluía investigaciones más prolongadas y umbrales más permisivos, antes de que se activaran las alarmas. Y en rueda de prensa tras el voto, el eurodiputado responsable de la negociación, el popular español Gabriel Mato, dijo que es más importante que la Unión Europea sea capaz de acordar un reglamento sobre salvaguardas que permita seguir avanzando con protección al sector agrario. El objetivo de las negociaciones de urgencia es tratar de sortear el veto de países como Francia e Italia al pacto para que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pueda viajar este fin de semana a Brasil para la firma definitiva del pacto tal y como estaba previsto. Francia, el país más relevante que aún mantiene el rechazo al pacto, ha establecido 3 condiciones para su apoyo al acuerdo con el Mercosur: cláusulas de salvaguardas sólidas y operativas, medidas similares para proteger a los ciudadanos y garantizar una competencia leal, aplicando las mismas normas a los productos importados que a los productos europeos, y controles a las importaciones. El presidente de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, Bernd Lange, advirtió en rueda de prensa que el acuerdo morirá si no se firma este próximo fin de semana con los países del Mercosur en la cumbre de Brasil. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Bien, volvemos a nuestro país y cambiamos de asunto. Les contamos que la producción agrícola familiar cayó 48% en los últimos 20 años, según un informe del anuario de la Oficina de Programación y Políticas Agropecuarias del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que será presentado este martes. Habló el ministro Alfredo Frati, que dijo que esto representa un enorme desafío y que está vinculado a un fenómeno global que se explica por la migración que se da a nivel masivo hacia las ciudades. Eso es un fenómeno que además el Uruguay se ve agravado porque tiene que ver con esto que estábamos hablando, porque hay mucha gente que no tiene o las condiciones mínimas para vivir dignamente del tamaño que tiene, porque hay un problema de tamaño y de escala que se ha agrandado acá y en el mundo entero, y después de un mínimo de confort. Si estamos diciendo que tenemos que hacer un plan para subsidiar, para que la gente pueda tener agua de buena calidad y paliar en abrevar los animales en momentos de circunstancias climáticas, es que tenemos mucha gente despareja o desigual en el sector agropecuario y hace que se terminen yendo, o que los jóvenes, que en definitiva es lo que viene atrás, opten por buscar cualquier otro camino que no sea quedarse en el sector agropecuario. ¿Se han perdido, los pequeños productores han perdido con los mayores? Y han perdido por eso que te decía, porque tenés problemas de tamaño. Por eso nosotros creemos en la herramienta de colonización. Bueno, va a solucionar todos los problemas del país, pero lo que puede ser es darle tamaño a aquellos que de otra manera están ahogados por la superficie y no pueden funcionar más. Fíjate que, por decir algo, el INALE fijó que en mínimo para vivir dignamente de la lechería, 110 hectáreas. ¿Cuántos productores tenemos con menos de esas hectáreas? Bueno, a eso tenés que conseguir un campo de recría o generar forraje a costo más accesible para que puedan seguir subsistiendo. Pero eso es un ejemplo, también pasa en el área ganadera. Presenta Casmu. Afiliate llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, nos une la vida. Estamos en vivo haciendo MBD Noticias en la pantalla de TV Ciudad. El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, en convenio con la Intendencia de Montevideo, finalizó la entrega de 36 viviendas en Malvin Norte destinadas a familias del asentamiento El Progreso que vivían en zonas inundables. Estas obras incluyeron construcciones de entre 1 y 4 dormitorios y demandaron una inversión de 140 millones de pesos que realizó el Ministerio. La entrega de estas 36 viviendas marca el fin del proyecto de realojo del asentamiento El Progreso Candelaria 2, que atendió la emergencia habitacional de 63 familias. Venimos a inaugurar 36 viviendas de un programa que tiene el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial con la Intendencia Departamental de Montevideo. El convenio consistía en 118 soluciones habitacionales y está como finalizando las últimas etapas. Esto empezó en el año 2019 y estas 36 viviendas que hoy
se inauguran aquí, bueno, vienen a solucionar la vida de realojos de inundados, ¿no? O sea que hay sin duda una clara mejora en la calidad de vida, en las condiciones ambientales de cómo vivía la gente. Y creo que es importante estos trabajos que se hacen los convenios con las intendencias departamentales y los ministerios a nivel del gobierno nacional, pues justamente permiten potenciar los recursos y buscar y dar alternativas de soluciones a la población que espera justamente una solución habitacional definitiva con su mejora de calidad de vida, ¿no? Les contamos que la Junta Departamental de Salto aprobó con mayoría especial un plan de financiación que puede llegar a ser como máximo de, en total, 60 millones de dólares y a 20 años y que fue presentado por la Intendencia. El proyecto tuvo votos favorables de 3 integrantes de la bancada del Frente Amplio, entre ellos la pareja del exintendente Andrés Lima, lo que provocó fuertes discusiones en la sala. El gobierno departamental de Albizu requería de 21 votos en 31 ediles que conforman la Junta Salteña para avanzar con su plan de endeudamiento a largo plazo. En la sesión de ayer logró el aval de los 18 representantes de la coalición, además de una edila, hoy independiente, escindida del Frente Amplio, y de 3 integrantes de la coalición de izquierda. Según recogió el diario Cambio de Salto, durante la sesión hubo agravios e insultos a los ediles que votaron en favor del financiamiento, lo que derivó en el pedido de desalojo al público que seguía la sesión. Uno de los votos favorables fue el de la edila Analía Fernández, pareja de quien estuvo a cargo de la Intendencia salteña hasta este año, el Frente Amplista Andrés Lima. Ella y los demás opositores al gobierno salteño que votaron en favor del endeudamiento promovieron la creación de una comisión de seguimiento para controlar el destino del dinero surgido del financiamiento que pidió la Intendencia. Estamos convencidos que para el estricto y fiel cumplimiento de este plan de obras y el pago de pasivos es imprescindible la creación de una comisión de seguimiento del financiamiento a largo plazo. La comisión debe tener como cometido acceder a la información financiera, disponer de la información sobre ejecución de obras e incluso proponer nuevas obras para Salto. Dicha comisión de seguimiento debe contar también con facultades de fiscalización y publicar informes trimestrales. En estas condiciones, vemos positivo para Salto el presente financiamiento para ejecución de obras y pago de pasivos. Tras la aprobación en la Junta, el intendente Albizu agradeció a los ediles que votaron a favor y dijo que el dinero del endeudamiento se utilizará para poner a Salto de pie. Según anticipó, parte de los recursos serán destinados a saldar deudas de la comuna y lo restante irá para obras de infraestructura en el departamento. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. Otro asunto, hay actividad política y social, les diría, en el entorno de la sede del Partido Colorado, aquí en Montevideo. Informa Mariana Abreu. Sí, compañeros, aquí en la sede del Partido Colorado se está celebrando los 90 años del expresidente Julio María Sanguinetti. Está acompañado de dirigentes del Partido Colorado, pero también de dirigentes de todos los partidos políticos y de expresidentes como Luis Lacalle Pou, Luis Alberto Lacalle Herrera, está el presidente Yamandú Orsi, la vicepresidenta Carolina Cose, el senador Álvaro Delgado, el líder del Partido Independiente Pablo Mieres, entre otras figuras que vinieron a acompañar al expresidente en este aniversario que se celebra de forma adelantada, ya que el cumpleaños de Sanguinetti es el próximo 6 de enero. A ver si podemos tener unas palabras. Sanguinetti, ¿cómo? Sanguinetti. Ahora sí, ya. Expresidente, ¿cómo le va? Bueno, ¿qué...? Por comenzar y vamos a conversar con... Vamos a hacer una rueda de prensa con otros colegas. Años, ¿qué simbolizan estos 90 años para usted? Por encima de todo, instancias republicanas. Yo acepté esta celebración del partido porque creo que son instancias para que además de discutir, además de combatir, como es nuestro deber, también nos reunamos en acontecimientos gratos como este, que son simples la expresión de la
de la sobrevivencia de los viejos luchadores, que siempre hemos estado alrededor de nuestras ideas, de nuestros principios, de nuestras conductas, y bueno, así que bueno, les agradezco a todos. Para mí es un enorme honor que esté el presidente de la República. Si pueden, Le agradecemos al expresidente Julio de María Sanguinetti. Está por comenzar este evento que va a constar de diferentes oratorias, así que los dejamos con estas imágenes y los convocamos en caso de que surja alguna novedad desde aquí, desde la sede del Partido Colorado. Bien, bueno, muchas gracias Mariana y equipo. Veíamos allí a varios expresidentes, ¿no? Estaba Lacalle Pou y su padre, Lacalle Herrera, bueno, y como decía Mariana, muchísimas figuras acompañando. Claro, incluyendo al presidente de la República, Yamandu Orsi, más allá de que no estuvo en ese No lo veíamos plano en esas imágenes, sí. Ahora cambiamos de asunto. Les contamos que un grupo de personas, de las conocidas como facilitadoras, ¿no? Que son personas que ayudan a quienes precisan orientarse y realizar gestiones en los centros de salud, se movilizaron esta mañana frente a la sede de ACE en protesta por un proceso de interrupción de contratos anunciado por las autoridades. Responsabilizan al presidente de la prestadora pública, Álvaro Danza, y al vicepresidente, Daniel Olesker. A nosotros nos llegó un mail, nos enteramos por un compañero que dijo, me llegó esto, y entramos todos a fijarnos y en el mail teníamos una resolución firmada por Danza y Olesker, en la cual decía que el cargo de facilitador quedaba sin efecto y que también el cargo de coordinador de facilitadores, que fue creado cuando ellos ingresaron en la administración de este año, también quedaba sin efecto, cargo que ellos crearon. Facilitadores obviamente fue creado por el gobierno anterior y bueno, estaba dando sus frutos. Por eso acá tenemos atrás varios usuarios que vinieron a apoyar la causa, como tenemos muchos usuarios en redes sociales que están apoyando la causa y que también por dificultades económicas o de traslado no pueden estar apoyándonos hoy acá. En total somos 17 facilitadores, pero también somos 28. 10 de ellos se pudieron presupuestar por tema de tiempo, de entrada y eso. Y bueno, después quedamos nosotros 17 personas, bueno, sin ese presupuesto, pero sí trabajando por comisión de apoyo. A nosotros solo nos llegó el mail y bueno, después subieron declaraciones el viernes, que fue cuando Danza fue a la inauguración de una parte de la emergencia de Maldonado, en la cual la prensa le preguntó qué pasaba con nosotros a días de las fiestas y él dijo que nosotros teníamos contrato a término hasta el 31 de diciembre. Nuestra función es ayudar al usuario en todo lo que él precise en el centro de salud. Eso quiere decir que cualquier usuario que entre al centro de salud y esté perdido, que no sepa a dónde ir, nosotros lo vamos a dirigir, lo vamos a ayudar y lo vamos a acompañar en todo lo que él precise. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, tiene grandes posibilidades de ser reelecto en el cargo el año que viene cuando esta fuerza política realice sus elecciones internas. Además, fuentes consultadas manifestaron que en las últimas horas la fuerza política definió quiénes estarán presidiendo sus principales comisiones internas. En base a fuentes de la coalición de izquierda en el gobierno, a mediados de noviembre, MBD Noticias había informado a algunas de las personas que encabezarían varias de las comisiones internas del Frente Amplio. Las autoridades Frente Amplistas finalmente laudaron este tema y la ex senadora y actual directora del Departamento de Desarrollo Sostenible e Inteligente de la Intendencia de Montevideo, Silvia Nane, ejercerá la copresidencia de la Comisión Nacional de Programa del Frente Amplio junto al exintendente Ricardo Erlich. La Comisión de Programa es de gran importancia en el Frente Amplio, en especial por su incidencia en la elaboración de los programas que esa fuerza política propone a la ciudadanía para las elecciones nacionales. La exdirectora de Secretaría de la Diversidad de la Comuna Capitalina, Florencia Astori, será la responsable de la Comisión de Género y Feminismo de la coalición de izquierda en sustitución de la politóloga Patricia González, quien renunció a fines de octubre. El ex senador socialista José Núñez estará al frente de la Comisión de Asuntos Sociales, sustituyendo al vicepresidente de ACE, Daniel Olesker. A esto se suma que el ex inspector general de Trabajo y ex director de UTE, Gerardo Rey, es el nuevo director de formación. En 2026, el Frente Amplio deberá elegir su presidencia, actualmente ocupada por el expresidente del PIT-CNT, Fernando Pereira. Los sectores Fuerza Renovadora, Asamblea Uruguay y Vertiente Artiguista anunciaron su apoyo a la reelección de Pereira, quien ya manifestó su voluntad de volver a postularse.
Ahora educación en la agenda. Atención con esta noticia, linda novedad. Se entregaron los primeros 17 títulos trinacionales del posgrado en robótica e inteligencia artificial que elimina la necesidad de las reválidas y facilita la movilidad profesional entre Uruguay, Argentina y Brasil, hecho que se considera un hito para la educación terciaria a nivel de la región. Participaron de esta iniciativa la UTEC, la Universidad Tecnológica del Uruguay, la Universidad Federal de Rio Grande do Sul de Brasil y la Universidad Nacional de Rafaela de Argentina. La ceremonia que se desarrolló en el edificio Mercosur celebró la integración académica y también la aplicación de tecnología de punta para resolver problemas locales. El posgrado en Robótica e Inteligencia Artificial, PRIA, cuenta con instancias presenciales en la UTEC de Rivera. Entre los proyectos presentados por los egresados se destaca la construcción de un dron autónomo para combatir incendios y un sistema de visión computacional para plagas en viñedos. Los cursos son gratuitos y tienen 10 cupos para estudiantes de cada país. El posgrado en Robótica e Inteligencia Artificial se consolida como un puente de formación en el área para la región, con la participación de universidades de Brasil, Argentina y Uruguay. Las 3 universidades mencionadas integran la red de instituciones públicas de educación superior del bioma Pampa, que promueve la cooperación entre instituciones educativas de la región. Nosotros desde el origen del Mercosur venimos con un problema instalado y diferentes estrategias para tratar de la validez de los títulos en los diferentes países de la región. Nosotros con el posgrado en Robótica e Inteligencia Artificial, que en forma interna lo llamamos PRIA, logramos eso, ¿no? Logramos un modelo de trabajo que nos permite la validez automática de ese título en los 3 países sin necesidad de reválida. ¿Qué países? Argentina, por medio de la Universidad de Rafaela, Brasil por medio de la Federal de Río Grande y Uruguay por medio de UTEC. Entonces, eso para la dinámica regional de titulaciones es una novedad. Todos los fines de año se abre la inscripción para esto. Ahora tenemos la novedad de que deja de ser una especialización y pasa a ser además una maestría. Y son cupos iguales, son 10 para uruguayos, 10 para brasileños y 10 para argentinos, justamente por esta dinámica que hay, que es no solamente original en la modalidad, sino también principalmente en la titulación, que es un aporte para la región, sin lugar a dudas, para otras experiencias que puedan venir en el futuro. La Administración de Servicios de Salud del Estado, ACE, inauguró un tomógrafo en el INOT, en el Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología, como parte del plan para incorporar esta tecnología en centros asistenciales de todo el país. Y la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, dijo que para fines del año 2027, o sea, para dentro de 2 años, todos los hospitales departamentales tendrán un tomógrafo propio. Me desvela que de verdad hoy estemos inaugurando un tomógrafo cuando un tomógrafo en un instituto de traumatología forma parte de la básica de la imagenología. Pero bienvenido, porque hacia fines del año 2027, es así, doctor Danza, vamos a tener en todos los hospitales departamentales tomógrafos en los hospitales y se va a fortalecer la imagenología. Muchas de estas obras y equipos comenzaron a pensarse antes. De hecho, desde hace casi 10 años, como dijo Juan, se viene planificando la instalación de un tomógrafo en el INOT. Por lo tanto, a esta administración le toca concretar instalaciones, cerrar convenios, ponerlos a funcionar y asegurar que se integren en la red asistencial de ACE. Nunca partimos de cero, lo importante es que cada paso se traduzca en más capacidad de respuesta para la gente. En este caso, además, lo hacemos con una lógica que defendemos desde el primer día, que es la complementación público-pública. Este tomógrafo, como otros que hemos instalado, que instalaremos, se gestiona en convenio con el CUDIM, que aporta su experiencia en tecnología avanzada, su cuerpo técnico, su capacidad de formación. Cuando el sector público se coordina con inteligencia, ACE, CUDIM, el Ministerio, la universidad, el resultado es doble: mejor calidad asistencial y mejor uso de los recursos que son de toda la sociedad. Bien, retomamos el capítulo internacional y volvemos a Honduras, donde las cosas siguen estando realmente muy complejas. Primero porque sigue sin saberse el nombre oficial del nuevo presidente de ese país, de las elecciones que se llevaron a cabo el 30 de noviembre. Ayer hubo incidentes en las puertas del Consejo Nacional Electoral por parte de manifestantes, hubo 8 detenidos, en una situación que sigue siendo bastante levantisca. Hoy, el expresidente Juan Orlando Hernández, que fue indultado por el presidente Trump, estaba
preso, recordemos, por narcotráfico en Estados Unidos y fue indultado pocas horas antes del acto eleccionario, negó terminantemente que quiera volver a Honduras en lo inmediato y mucho menos a proclamar al ganador de las elecciones, que según dice el Consejo Nacional Electoral, por ahora sigue siendo el candidato que apoyaba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Narri Asfura. Todo esto en un contexto donde la presidenta Xiomara Castro denunció que hay en camino un golpe de Estado contra su país. Informo con responsabilidad histórica que a partir de información de inteligencia verificada, Juan Orlando Hernández, perdonado en Estados Unidos, planifica su ingreso al país para proclamar el ganador de las elecciones, afirmó la mandataria en un mensaje publicado en sus redes sociales. La publicación llega en medio de la tensión política que enfrenta el país tras los comicios presidenciales celebrados el pasado 30 de noviembre, cuyo conteo no ha concluido y que ha sido objeto de múltiples denuncias de fraude por diferentes irregularidades. En los días previos a las elecciones, el presidente de Estados Unidos sorprendió al intervenir en el proceso electoral hondureño y manifestar su apoyo a Narri Asfura, candidato del conservador Partido Nacional, el mismo partido al que pertenece el expresidente indultado. Ante esta grave situación, solicito de urgencia el respaldo consciente y pacífico del pueblo hondureño, sostuvo Xiomara Castro, quien ya denunció el injerencismo de Trump ante organismos internacionales, asegurando que está en marcha una agresión orientada a romper el orden constitucional y democrático a través de un golpe contra su gobierno. Mientras tanto, la incertidumbre electoral continúa en el país, ya que a más de 15 días de realizados los comicios, la Junta Nacional Electoral no hace oficiales los resultados, que en medio de irregularidades y denuncias de fraude otorgan una leve ventaja a Narri Asfura sobre el candidato liberal Salvador Nasrallah. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, antes de Defensa, Pete Hegseth, comparecieron ante el Congreso de los Estados Unidos cuestionados por la política del presidente Donald Trump en el Caribe y en el Pacífico Oriental. Particularmente, una de las acusaciones que pesa sobre el gobierno de Estados Unidos es haber matado impunemente a 2 personas que habían sobrevivido a un ataque el 2 de septiembre y se está exigiendo el video completo de toda esa situación para poder definir si hubo efectivamente un asesinato descarado de estas personas, algo que se ha negado a presentar el Pentágono y mucho menos a la prensa. Este maldito video, dijo Pete Hegseth, en referencia al video que demostraría que efectivamente ese hecho ocurrió. Sin embargo, los jerarcas estadounidenses se declararon orgullosos de la actividad que viene llevando Estados Unidos adelante en el Caribe, que pretende atacar a bandas narcoterroristas, según declaran, pero que hasta ahora no ha demostrado pruebas suficientes de que efectivamente esas barcas transportaban drogas. Según los expertos, la estrategia de la administración de Donald Trump de actuar por su cuenta y sin la presencia del Congreso ha dado lugar a acciones militares problemáticas, como el ataque del 2 de septiembre que mató a 2 personas que inicialmente habían sobrevivido tras aferrarse a los restos de un barco parcialmente destruido en un primer ataque. Esta reunión informativa se produce tras semanas de presión por mi parte y por parte de otros senadores demócratas para garantizar que todos los senadores escuchen a esta administración, que parece tener miedo a dar incluso las respuestas más básicas, aseguró el líder de la minoría en la Cámara Alta, Chuck Schumer, en un mensaje en la plataforma X. El demócrata acusó a la administración Trump de estar llevando a cabo acciones imprudentes y deshonestas y aseguró que el pueblo estadounidense merece que se le informe y los legisladores de su partido tienen la intención de hacerlo. Originalmente, The Washington Post informó que habría sido Pete Hegseth quien dio la orden de matar a todos en aquella embestida, que aumenta los cuestionamientos, mientras que la Casa Blanca defendió al secretario de Defensa. El pasado 5 de diciembre, el almirante Frank Bradley habló sobre el ataque con varios legisladores y dijo ser muy claro al afirmar que no recibió ninguna orden de ese tipo, ni de no dar cuartel ni de matarlos a todos, declaró el senador Tom Cotton, quien preside el Comité de Inteligencia del Senado, al salir de una sesión informativa clasificada. Los legisladores demócratas han presionado para que se publique el video completo con el ataque del 2 de septiembre, pero este martes Hegseth dijo que el Pentágono no publicará un video sin editar de ese ataque y explicó que los miembros del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes y el Senado tendrían la oportunidad de revisar el video, pero no dijo si todos los miembros del legislativo podrían verlo, aun cuando un proyecto de ley sobre política de defensa exige que se entregue al Congreso.
Cuarto bloque de la edición central de MBD Noticias, como siempre en TV Ciudad. Les contamos que el próximo viernes a las 18:30 en la sala Hugo Balso del Auditorio del Sodre se realizará la primera edición del Premio a las Artes. Se trata de una nueva iniciativa destinada al reconocimiento de la excelencia, también de la diversidad y del quehacer artístico a nivel nacional. En esta edición inaugural, la ceremonia reunirá por primera vez dos galardones históricos, el Premio Nacional de Música y el Premio Nacional de Letras. Esta presentación busca hacer un paso hacia la consolidación de un gran evento anual de la cultura uruguaya que en el futuro integrará también otros premios de la órbita de la Dirección Nacional de Cultura, como el Premio de Ilustración y el Premio Nacional de Artes Visuales, entre otros reconocimientos. Son varias las categorías premiadas, entre ellas en narrativa Sobre esta tierra de Rosario González, Lalo Barrubia, quien es la ganadora en la categoría Obra Édita. El viaje de Armando Sartorotti en ópera prima y Ángeles en la tormenta de Jorge Bertulio en obra inédita. Alejandrina y Lunfa de Juan de Marcillo es el ganador en la categoría Poesía Obra Édita, El extraño amor de las libélulas de Rocío Medina en Poesía Ópera Prima y Ente de Francisco Romsich en Poesía Obra Inédita. Dinosaurios y otra fauna fósil del Uruguay de Leandro Lagos es el primer premio en ensayo sobre investigación y difusión científica. Entre los premios a la música, en clásica contemporánea, el primer premio fue para Cuerpo y Cuerpo de Vladimir Gluchev-Bocax. En popular de raíz folclórica, el primer premio fue para Memoria de un río de Matías Romero. En rock y pop, el primer premio fue para En el espejo de Laura Goodman y en tropical, el primer premio fue para El plan perfecto de Aníbal González. ¿Qué pasó con las mociones en la interpelación al ministro Maía? Volvemos al Palacio Legislativo, donde además creo que hay conferencia de prensa. Y no nos van a intimidar. Bueno, compañeros, así es en este momento y lo están viendo en imágenes. Está hablando el diputado Gustavo Sase junto con su hija dentro de Identidad Soberana, pero una situación que llamó mucho la atención acá en el Parlamento, que tiene que ver justamente por las mociones. Ninguna de las mociones logró tener la mayoría necesaria, es decir, superar los 50 votos. La propuesta que hizo Gustavo Sase, que ahora va a contestar preguntas, fue la de eliminar justamente la JUTEP por entender que no da ninguna garantía. Pero luego las otras mociones, bueno, la moción del Frente Amplio, que fue la más votada, si bien no alcanzó las mayorías, respaldó la respuesta justamente que dio el ministro José Carlos Maía respecto a la JUTEP, y en ese sentido llamaron igualmente a seguir profundizando en la importancia de lo que tiene que ver con el fortalecimiento de instituciones como la JUTEP. Llamó a abrir el debate. Luego de las mociones, hubo una del Partido Nacional que pedía, como habíamos escuchado en la conferencia de prensa, la no conformación, con las respuestas del ministro José Carlos Maía, declararlas que no fueron conformes a lo que solicitó el Parlamento, y además la renuncia de la directora Ana Ferraris por parte del organismo, lo cual tampoco logró la mayoría, logró los 47 votos del Partido Nacional, el Partido Colorado, y luego una moción de cabildo abierto que lo llamativo es que en algunos de los puntos ni siquiera el propio Álvaro Perrone, que presentó la moción, la votó, porque ahí hubo una propuesta del diputado Schipani de separarla en puntos, la moción de cabildo abierto, y se votó en varios bloques, lo cual fue motivo de risas, de burlas. Fue la verdad que muy poco serio esto para una última interpelación del año. Y bueno, finalmente la propuesta de no catalogar como conformes que presentó Cabildo Abierto a la respuesta de Maía fue la que logró más votos por parte de la oposición, logró los 49, pero no logró la mayoría, que eso es lo que está diciendo la oposición en este momento, que se va el ministro con respuestas insatisfactorias. El Frente Amplio considera que no, que esto no es así, porque la propuesta más votada fue la del Frente Amplio. Así que por acá termina esta interpelación, ahí termina el diputado Gustavo Sase junto con su hija, la diputada Nicole Sase, y va a venir el Frente Amplio. Pero como les decía, fue una sesión que comenzó a las 10 y que terminó de una forma bastante peculiar y muy poco seria. Bueno, gracias Diego y equipo. Habrá más información seguramente en el lado B y en otras ediciones
las otras ediciones de MBD Noticias. Antes de irnos, repasamos los datos del tiempo. Vamos a repasar, sí, los datos del tiempo. El pronóstico de Inumet extendido a las próximas 48 horas. Empiezo repasando lo previsto para mañana, miércoles 17 de diciembre en Montevideo y área metropolitana. Por la mañana, cielo claro y algo nuboso. Y por la tarde y la noche, claro y algo nuboso con periodos de nuboso. Temperaturas extremas pronosticadas, mínima 11 grados, máxima 28. Y el próximo jueves 18 de diciembre, en la mañana estará claro y algo nuboso, con periodos de nuboso y ventoso. En la tarde-noche, claro y algo nuboso, baja probabilidad de tormentas aisladas. La máxima será de 32 grados y la mínima de 16. Y estamos llegando al final de nuestra edición, por lo que ya viene, como decía recién Natalia, lado B a la pantalla de TV Ciudad, que mañana bien temprano tendrá al aire nuevas ediciones o una nueva edición de MBD Noticias. Exacto, a las 8, luego a las 13 y volveremos con Martín a las 18:30. Hasta entonces, que pasen bien. Que pasen bien.